Ara, Manu. Tu. Ah, no? Hi ha un canvi? Com tu saps, els professors de la Politècnica sempre tenen que organitzar collons. Ramon Sant Martí. I com el Manu i jo som professors de la Politècnica, igual que aquest senyor, que és el que organitza els collons més grans, doncs hem fet, o sigui, alguna petita variació i de més. Molt bé. Seria una obvietat presentar Ramon Sant Martín. Per tant, no el presentem. Simplement Ramon Sant Martín. Ramon, està en blau, això. Ja has escoltat el que ha dit la doctora Teresa? Tu vas a dormir ara? No, però jo acostumo a tindre l'ordenador de fons blaus. Ens ha dit la Trinitat que per tenir atenció i de més, el blau. Sí, per això jo recordo... O sigui, perquè no us dormiu del meu rotllo, o sigui, jo utilitzo el blau. Jo ja saps que envio sempre les mails a les 3 o a les 4 de la matinada y en fons blau sempre. Bueno, ahora había dos charlas que veis ahí y entonces Manu y yo, responsables cada uno de una charla, hemos empezado a hablar y nos hemos dado cuenta de que las dos charlas tenían mucho en común y un poco las hemos hecho a medias, ¿no? Y además pues hemos decidido cambiar el orden con perdón. O sea, mi charla es más concreta, es sobre el tema de la energía. Pero claro, me he dado cuenta de que para hablar de energía en alumbrado, pues tengo que hablar de diseño lumínico, de normativas, de espacios, etc. Entonces, la charla de Manu es sobre la situación actual y la mía se va hasta la prehistoria, ¿no? Pero Manu se ha dado cuenta de que muchas cosas que tenían la situación actual pues vienen desde la prehistoria y además de que tenemos el mérito de haber conseguido estropearlas bastante en la época actual, ¿no? O sea que la cosa está bastante mezclada, y yo me pongo a hablar de mi tema, que es el de la energía. Aquí tenemos la clásica foto de la NASA, todas las conocéis, donde ha unido los dos hemisferios durante la noche en una sola fotografía y se ve cómo la Tierra, o sea, está iluminada, está utilizando luz artificial durante la noche y donde se ve la barbaridad que está haciendo nuestra civilización de estar echando energía que se pierde en la inmensidad oscura del espacio y que no sirve para nada. ¿Cuánta energía estamos gastando, o sea, en hacer esto? Pues yo os doy una cifra: 2.100 teravatios hora anuales. O sea, Tuduri no se la cree. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo no. O sea, yo no, porque como he hecho bastantes estadísticas de alumbrado, sé aquello que se dice de la estadística, que una estadística debidamente torturada confiesa lo que su investigador desea. Entonces, bueno, entonces da lo mismo que sean 2.000, 2.100, 2.300. Es una cifra de este orden. O sea, lo importante es el orden para mí, es el orden de magnitud. Y dices, bueno, ¿esto es mucho o es poco? A ver, tera es un prefijo que quiere decir 10 elevado a 12, es decir, un billón europeo, no americano, es grande. Viene la palabra griega tera, pero teras tiene otro sentido en griego, quiere decir también monstruo. Entonces, es una cantidad, o sea, monstruosa. O sea, si cogemos esta cifra y la dividimos por 24 horas que tiene el día y por 365 días que tiene el año, nos saldrá la potencia de ese alumbrado. Entonces resulta que dentro del sistema solar la Tierra está circulando y es como una bombilla que estuviera funcionando siempre
y consumiendo 240 millones de kilovatios, una potencia de 240 millones de kilovatios. Claro, esto sería si el funcionamiento fuera uniforme. Pero pensar que son dos hemisferios, que normalmente hay un hemisferio que trabaja mucho y el otro trabaja poco, que dentro de los hemisferios hay unos coeficientes de simultaneidad, etcétera, que hay momentos punta, etcétera. Por lo tanto, podemos estimar que esa bombilla de 240 millones de kilovatios en realidad es un terabombillón con una potencia total superior a los 500 millones de kilovatios. Es el terabombillón que inventó Tesla y que Edison no le dejó patentar porque lo tenía o sea, 500 millones de kilovatios que tenemos instalados ahí en lamparitas para funcionar. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues no se puede decir. O sea, porque esto hay que relacionarlo, a mi modo de ver, con lo que esa iluminación, ese alumbrado, nos está dando. Porque nosotros, esos 500 millones de kilovatios, los utilizamos para circular, para leer, para ver las cosas, etcétera. Nos están dando una utilidad. Entonces, nos están dando la utilidad necesaria, adecuada, etcétera, o no. Por ahí es donde hay que ver la relación coste-servicio, la relación calidad-precio, que decimos cuando vamos a un restaurante. Entonces, para intentar estimar esto, permitidme que os haga una visión histórica, casi diríamos prehistórica. Es decir, que hace 1.800.000 años, más o menos, empezamos a manejar la luz. Empezamos a manejar la luz, pero entonces lo que hacíamos era manejar la luz del sol. Cogíamos la luz natural, la metíamos en cuevas, etcétera, empezábamos así. Y hace más o menos unos 500.000 años comenzamos a aprender lo que hoy llamamos alumbrado artificial a través del fuego, ¿no? Tener un elemento o una energía, ¿no?, con la que aportábamos luz a un ambiente. Entonces, ¿para qué hacíamos eso? ¿Para qué manejábamos la luz? Pues estábamos continuando lo que han hecho los animales, o sea, lo que han hecho nuestros antepasados, cuando con la luz se han protegido, les ha permitido funcionar en el ambiente, ver sus predadores, localizar a sus presas, etc. Entonces nosotros, ese manejo de la luz, lo que buscábamos era habitar, o sea, poder acondicionar nuestros espacios, comunicarnos con señales y con gestos con otras personas, con otros semejantes, ver aquellos objetos que para nosotros eran útiles. Y señalo que ya desde el principio teníamos con la luz, aparte de estas cuestiones funcionales, buscábamos también otras de tipo más simbólico, o sea, otras que ya eran más de representar lo que nosotros éramos, nuestra autoridad, de reunirnos, tener un ambiente, tener compañía, que todo esto acompaña a los aspectos funcionales de la iluminación. ¿Y el proceso cómo es? El proceso es que partimos de una energía, que puede ser una energía gratis, como es la del sol, o puede ser una energía como el fuego, que tenemos que ir a comprar la leña, o como la electricidad, que la tenemos que pagar en el contador. Con esta energía producimos luz, una iluminación, la vertemos sobre el entorno, y gracias a ese vertido de luz, a la luz reflejada en el entorno, podemos adquirir la información visual de que nos hablaba Trinidad hace un momento. O sea, podemos ver lo que hay ahí. Y entonces eso nos permite actuar de tal manera que evitemos los riesgos, o sea, no tropecemos, podamos huir si hay un tigre que nos va a amenazar, que nos favorezca la supervivencia, encontrar nuestro alimento, encontrar nuestra pareja, etcétera. Y además que nos permite, como a ese señor que está encima de una roca recibiendo la luz del sol, disfrutar o sentirnos de una manera especial determinada. Este es el esquema básico de cómo funciona cualquier iluminación. Entonces, como decía, desde hace 500.000 años aproximadamente,
como los 2100 teravatios aproximadamente. Empezamos a saber aprovechar el fuego que encontrábamos. A los 100.000 años fuimos capaces sistemáticamente de producirlo nosotros, y comenzamos con unos sistemas de iluminación que en principio eran fijos, la hoguera, de luego se empezaron a mover, la antorcha, tuvimos los candiles con aceites grasas, y hace 5.000 años los cestas inventaron el último sistema prehistórico de iluminación, que fue la candela con combustibles sólidos, que entonces era sebo, no era cera como lo que hemos utilizado. Y estos han sido los sistemas básicos de iluminación por combustión. Pues bien, estos tres sistemas básicos, la antorcha, el candil y la candela, han sido los únicos sistemas que hemos tenido en la humanidad para iluminarnos desde hace 5.000 años hasta hace unos 250 años. Es decir, han cambiado las formas, han cambiado los materiales, etcétera, pero básicamente la oferta de iluminación han sido estos tres sistemas, y además unos sistemas muy flojos, con muy poca potencia, con sus problemas de humos, de desprendimiento de calor, etcétera, etcétera. Es decir, es la oferta de iluminación de que ha disfrutado la humanidad en ese periodo. Puede parecer muy pobre, pero lo que ocurre es que en ese mismo periodo la demanda de iluminación también era muy pobre. No buscábamos la iluminación artificial. Cuando necesitábamos luz, nos valíamos de la luz natural, al lado de las ventanas, o trabajando en el exterior. La mayoría de las actividades eran actividades en el campo, en el exterior, y durante el día. Y cuando había alguna demanda de iluminación un poco más fuerte, como pudo ser el esplendor del gótico, pues lo que hacíamos era acumular más fuentes de luz, o sea, de estas débiles, ¿no? Y este periodo acabó en la época del neoclásico, en donde tenemos, pues, por ejemplo, el espejo, la muestra del Salón de los Espejos de Versalles, en la cual acumulábamos cientos y cientos de velas, y además las poníamos en unas arañas de cristal que repartían los brillos y hacía que aquello diera una impresión mucho más fabulosa, pero que si hacemos 4 números, resulta que por la noche allí había 5 lux como mucho. A mí me salen de los de 3,5 en los cálculos, y además con una luz cálida, farragosa, lleno de humo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos acostumbrados a las películas de época y vemos aquellos salones con los bailes de los vals y tal, iluminados, y no era así. No sé si recordáis una película, Las Amistades Peligrosas, en la cual hay un concierto en el interior, y es un concierto en el que se ve todos en medio del humo, en un ambiente así, y que pueden coquetear y demás, porque no los ve nadie, que era realmente el ambiente que había así. Entonces, ¿qué pasa hace 250 años? Pues hace 250 años, este señor físico, Argand, se le ocurrió, en primer lugar, ponerle a un candil una mecha plana, que así tenía más contacto con el aire, luego la hizo hueca para que el aire circulase por dentro, la envolvió con una campana de cristal que hacía tiros, y consiguió un candil que daba la luz de 10 o 12 candelas. Es decir, multiplicó por 10 o 12 candelas la oferta de iluminación disponible. Fue un salto brusco. Una marcha adelante. Dices, bueno, ¿la demanda estará completa? Pues no, porque esto coincidió con que habíamos comenzado la industrialización. Entonces, al comenzar la industrialización, empezamos a trabajar en el interior, a trabajar durante la noche, a trabajar durante las minas, y entonces la demanda de iluminación creció mucho más intensamente que esas 10 o 12 candelas que había conseguido Argand. Fue un salto, pero se quedó atrás. Y esto creó una demanda
una demanda de luz que se necesitaba para soportar estas actividades intensísima. Creó una tensión que fue la que justificó que el siglo XIX fuera una época totalmente nueva, totalmente distinta y totalmente revolucionaria en lo que es la iluminación. Riámonos de nosotros, de nuestro siglo XX y XXI, que ha hecho muchas cosas, pero que se hizo en el siglo XIX fue algo fabuloso. O sea, en primer lugar, esto se empezó a cuantificar. Se cuantificó la posibilidad de oferta. Bunsen y Rumford empezaron a desarrollar la fotometría, métodos de medición, unidades, la bujía esteárica. Y Helmholtz, Young y otros empezaron a cuantificar la demanda, a trabajar la óptica fisiológica. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para ver? ¿Cuánto necesita para actuar? Y paralelamente a esto, pues en el ramo de la técnica empezamos a desarrollar, aparte de lo que teníamos antes, el petróleo, el acetileno, los oxídicos, el magnesio, el gas del alumbrado, el arco voltaico, hasta que llegamos a la bombilla de Edison, el alumbrado eléctrico. Es decir, un recorrido, tremendo, que cambió totalmente el panorama de lo que podíamos ofrecer en cuanto a luz, a iluminar, a esas necesidades de iluminación que tenía el ser humano. Y llegamos al siglo XX. Llegamos al siglo XX y la idea es que el siglo XX es el siglo de la electricidad. Pues un momento, hasta el año 50 más o menos, no es el siglo de la electricidad en cuanto al alumbrado. En el alumbrado coexisten sobre todo la electricidad y el gas. Yo entré a trabajar en el año 65 en el Ayuntamiento de Barcelona y yo tenía faroles de gas. Y hasta cerca del año 2000 he tenido luces de arco voltaico. Es decir, que eso ha persistido. O sea, ha sido una... Entonces, el alumbrado eléctrico fue creciendo. Pero a pesar de que fue creciendo, esa época, hasta mitades del siglo XX, es una época en que, desde el punto de vista de oferta y demanda, hay una gran falta. Hay muy poca luz para lo que se necesita. O sea, mirad esta escena. Esto es un taller de esa época. Entonces, si esta bombilla que hay aquí da luz intensa, esta pobre chica está deslumbrada. Si no da luz intensa, no ve nada. O sea, podemos imaginar los dolores de cabeza que por deslumbramiento o por falta de luz tendrá esta pobre niña, porque eso es una niña durante las noches. Y esto le está faltando esa iluminación que necesita para trabajar. Pero es que además, cuando llegamos hacia los años 30, esto que habíamos visto era en la época del taylorismo, en la cual el trabajador tenía que amoldarse a las condiciones que tenía en su trabajo. Al llegar a los años 30 empiezan a desarrollarse los impulsos de las teorías socioeconómicas, psicosociológicas del ambiente de trabajo, con el Tom Mayo, que trabajó mucho sobre el tema de la luz. Y entonces ahí ya se empiezan a valorar, aparte de los aspectos de poder ver los detalles, los aspectos de poderlo ver sin fatiga, fácilmente, con el máximo agrado posible. Y esto crea otro crecimiento de la demanda que hace que nuestra oferta, nuestras débiles bombillas del principio, queden todavía más lejos de lo que necesitamos. Hasta que de repente, hacia llegar al año 40, ¡fas!, hay un crecimiento brusco de la oferta y alcanzamos la demanda. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que en la exposición de Chicago del 39 empieza a comercializarse a gran nivel el alumbrado fluorescente. Y entonces empezamos a tener un alumbrado capaz de satisfacer esas necesidades de detalle y de confort de la iluminación. O sea, cuando llega, por ejemplo, poco después de los años 40, la entrada de los Estados Unidos en la Guerra Mundial, es un periodo en el cual, fijaros, que Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo industrial tremendo.
y los obreros están pegando tiros en el Pacífico o en Europa. Entonces, las fábricas, como podemos ver en esta, o sea, van con otro tipo de personas que no es de extracción industrial. Fijaros que casi todas las trabajadoras, los trabajadores son mujeres, son otro tipo. Y tienen una demanda de esos aspectos que decíamos de confort y de ambiente de trabajo mucho más intensa. Pero ahora se lo podemos dar. Tenemos unos sistemas de alumbrado que han sido capaces de alcanzar ese nivel de demanda. Y no nos paramos ahí, o sea, seguimos adelante hacia los años 50, mejorando eso. Cuando llegamos a los años 50, podemos decirle a Prometeo, que fue el titán que robó el fuego a los dioses para entregarnos a nosotros, y que el pobre, por culpa de eso, está todavía ahí, que las aves le corroen las entrañas continuamente como castigo a los dioses. Y digo, bueno, Prometeo, gracias por el fuego, pero fíjate ya lo que hemos sido capaces de hacer. Joder, tú te fastidias con las aves que te comen las entrañas, pero nosotros, o sea, hemos conseguido avanzar. Y entonces, o sea, a partir de ahí, o sea, continuamos desarrollando lámparas, llegando a los actuales maravillosos LEDs, luminarias de todos tipos, equipos electrónicos, automáticos, reguladores, es decir, la repanocha. ¿No? Vamos a ver, ¿no? Cada vez, o sea, nuestros sistemas mejores, más eficientes, etcétera, etcétera, y los estamos aplicando a todo, al trabajo, a nuestro hogar, al comercio, a la salud, a la juerga, a la diversión. O sea, tenemos, o sea, una expansión, o sea, del alumbrado. El alumbrado crece, como es lógico, con esa potencia de igual. O sea, crece, yo he dicho, como es lógico, ¿me creéis? No. Se ha querido antes lo de los teravatios, pero esto ya no. Bueno, pues a ver, aquí tenemos unos ejemplos de unas curvas. Estas dos de aquí abajo son de crecimiento del consumo de electricidad. Una en Alemania y otra en Estados Unidos. Y estas dos de aquí arriba, del crecimiento de la electricidad, de la proporción de electricidad utilizada en alumbrado. Es decir, fijaros que el crecimiento es mucho más intenso en el uso del alumbrado. No sigue la curva vegetativa de la iluminación, sino que es mucho más intenso. Y en el caso de los Estados Unidos ya es desbocado. Hay un crecimiento que está por encima de los límites vegetativos, que van más allá de todo eso. Además, todo esto, ¿cómo se reparte? Pues fijaros, o sea, si por ejemplo, o sea, la media del alumbrado residencial es del 27%, hay países en los cuales es solo el 10% y en otros supera el 60%. Si en los servicios la media es el 47%, pues hay países en que no llegan al 30% y países que llegan al 60%. Es decir, hay una gran desigualdad en el reparto del consumo de energía en iluminación. O sea, por ejemplo, o sea, los PICs de Europa, es decir, nosotros, Grecia y todos esos desgraciados, o sea, gastamos 150 kilovatios hora por habitante. En Estados Unidos, Canadá, etcétera, 1.500 kilovatios hora por habitante. 10 veces lo que gastamos nosotros. O sea, hay esas diferencias. Fijaros además que el alumbrado industrial, que es el que empezó esto y tenía cual, es el que menos gasta el pobrecito, y además el que está ahí más ajustado dentro de límites lógicos, y tal igual. Y bueno, y esto es dentro del mundo desarrollado. Si vamos a ver, o sea, todo el mundo, pues comparar la imagen de Europa con la de África por la noche o sea, hay países en los cuales el 24% de la población urbana no dispone de la electricidad y el 67% de la población rural no dispone de la electricidad. En total, hay 2.000 millones de personas que no disponen de electricidad. Es decir, más de un 30% de la humanidad. Y esas personas
se tienen que conformar con el 1,2% de toda la luz que produce nuestra iluminación. El 30% de la humanidad tiene solamente un 1,2% de la iluminación. Es decir, hay una distribución, o sea, un crecimiento grande, una distribución bastante loca, y hemos dicho que habíamos mejorado mucho, que teníamos mucha eficiencia, y realmente somos eficientes. Bueno, si miramos un índice, luego Manu nos explicará qué es esto dentro de la reglamentación del valor de eficiencia VEI energética de la instalación, es uno de los índices. Resulta que el valor medio de todos nuestros alumbrados está en 16 vatios dividido por metro cuadrado lux, cuando los valores que admite el reglamento están entre 3,5 y 5. Es decir, estamos un 300% por encima de los valores admisibles según reglamento. El reglamento llega a admitir 12, o sea, más por abajo de esto, en casos, podríamos decir, de lujo, en ambientes de representación encima. Pero es que estamos aún encima, muy por encima de eso. Y no solo, o sea, y eso es la media. Si la media es 16, imaginaros lo que sean los casos puntuales. Es decir, que la eficiencia, o sea, tampoco, o sea, va muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Ha fallado la gente que pone las prescripciones, la que regula, la que controla, etcétera. No. Lo que ha fallado, o sea, luego Manu también nos hablará del proceso de diseño, nos hablará del proceso de diseño, y el proceso de diseño tiene dos fases importantes, una es la definición de objetivos y otra es el planteamiento de soluciones, y en el planteamiento de soluciones ahí hemos avanzado mucho, no hacemos todo lo que deberíamos hacer y no aplicamos, etcétera, es muy mejorable, pero donde fallamos sobre todo es en la definición de los objetivos. Los objetivos que le estamos poniendo a las iluminaciones que hacemos son unos objetivos equivocados, desmesurados, etcétera, que son los que nos llevan a esos grandes consumos, o sea, y desigualdades. Es decir, el problema hoy en día de la iluminación no es un problema tecnológico, sino que es un problema sociológico. Es decir, estamos viviendo en una cultura del consumo. Y iluminación y cultura son inseparables. La iluminación siempre sigue la cultura. Y la iluminación, dentro de esa cultura del consumo que abarca todos los aspectos de nuestra sociedad, la iluminación es uno de los más marcadamente afectados y está siguiendo estos ritmos. Y por eso, o sea, dentro del alumbrado, lo que tendría que ser el valor de uso, el valor de servicio, ¿para qué sirve? Pierde valor delante del cambio. ¿Qué será por ello? ¿Cuánto puedo sacar? ¿Cuánto puedo ganar? Y las iluminaciones, que tendrían que ser herramientas, instrumentos, se convierten en mercancías. Hay que venderlo. ¿Irá bien? ¿No irá bien? ¿Hace falta? ¿No hace falta? Pero si lo vendemos, mejor. Y además, como es un mercado que en este momento es un mercado que tiene que ofrecer, tiene que crear la demanda. Y la demanda, si recordáis, hablábamos de una demanda funcional. La demanda funcional, una vez has llegado a tener 500 lux en el puesto de trabajo, ¿qué más a pedir? Si tienes un puesto de trabajo de precisión y te dan 2.000 lux, ¿qué más vas a pedir? Entonces, para crear la demanda hay que irse al otro, al aspecto representativo. Y entonces lo que crece ya no es ni la fiabilidad de percepción, la visibilidad, ni el confort, sino que crece lo que es aquella parte del significado de lo simbólico, a lo cual, como hoy en día tenemos que darle un nombre, y lo tenemos que darle un nombre en inglés, le llaman amenity of perception. Y entonces eso es lo que
tiene que crecer, tiene que ir para adelante. Entonces, apoyándonos en eso, seguimos lo que antes eran las procesiones de antorchas, lo que eran los elementos representativos, pero adaptándolos a las circunstancias de nuestra época. Y no solo lo hacemos con nosotros, sino que también lo hacemos, o sea, con nuestra compañía, como este collar para perros. O sea, mi pobre perro murió hace unos meses, íbamos mucho a pasear por la noche por el bosque. Y si yo le pongo un collar con un LED a mi perro y se me lanza la yugular y me mata porque se le quitó el placer de perseguir a los conejos en la oscuridad, que no los atrapaba, pero bueno, es eso, ¿no? Y esta es un poco la situación en la que nos encontramos. Es decir, dentro del proceso de la iluminación que nos lleva o nos tiene que llevar a la información, la parte de los sistemas y procesos que utilizamos, como decíamos, es una parte que está bien fundamentada, que podemos hacerlo mejor y que vamos avanzando, que debemos y que tenemos que aplicarlo más, pero que tenemos una base muy buena, pero donde estamos fallando es en la parte de información y sobre todo en los objetivos que nos trazamos para eso. Entonces, como ahí nos equivocamos, pues entonces, ¿qué está pasando? Pues que, como hemos visto antes, el alumbrado no se aplica donde es necesario, sino donde pueden pagarlo, en los países ricos, que prima una cultura del exceso, que más luz es mejor luz. Si hay mucha luz, o sea, es una buena iluminación. Se estimula la apariencia, la espectacularidad, el brillo, los colores. Se ignoran los costes, o sea, por una parte los costes económicos que decíamos antes, o sea, ¿quién puede pagarlo? ¿Cómo puede pagarlo? Eso no se le da importancia. Y los costes ecológicos, la energía que consume el terabombillón, y la contaminación lumínica que estamos desprendiendo a nuestro entorno y alterando los ritmos circadiarios de que nos hablaban hace un momento, aparte de otros efectos. Es decir, que dentro del esquema básico que habíamos establecido, resulta que hemos introducido, o sea, unos desequilibrios, que todo el riesgo, hay unos que lo tienen muy disminuido y otros que tienen un riesgo grande, el disfrute, unos disfrutan mucho, otros disfrutan poco. Hemos creado toda una serie de desequilibrios que repercuten, perjudicando el entorno y aumentando la energía que estamos consumiendo para ello, ¿no? Y esto nos lleva a ese crecimiento de que habíamos hablado, desmesurado hasta los 2.100 teravatios hora anuales, ¿no? Entonces, esto es una situación en la cual el campo de la iluminación, como otros muchos, se ve hoy en día sometido a una tensión entre los criterios de eficiencia y los criterios de mercado. Es algo que lucha. Esto no tendría que hacerse por eficiencia, pero esto, produce beneficios. Y por lo tanto, vamos a hacerlo, etc. Es lógico. Una empresa que se dedica a la iluminación es una empresa que tiene que tener su beneficio. Tienen que hacerlo, que es lógico y hay que defenderlo, pero es lógico, pero tiene que estar justificado, porque se da un servicio a la sociedad y además no lo justifica todo. Hay que ganar dinero, sí, pero eso no justifica que se haga cualquier cosa. No justifica, por ejemplo, que se den informaciones tendenciosas, para no decir a veces falsas. Por ejemplo, la multinacional XXX consigue ahorros superiores al 80% en alumbrado público gracias al sistema Bueno, dicen eso, pero lo que no dicen,
se deduce luego leyendo el artículo, es que resulta que aquí había instaladas antes unas lámparas con excesiva potencia y poniéndolas a la potencia adecuada se ha conseguido ahorrar el 70%. Simplemente cambiando la potencia de las lámparas que antes estaba mal. O sea, para el sistema I el ahorro es del 10%. Y con un 10% va a amortizar su coste. Y además, fijaros que para defender la calidad de iluminación del sistema I, nos está ofreciendo unas fotografías con el cielo azul. Unas fotografías en el momento del crepúsculo. José María, tú que estás acostumbrado a hacer fotografías de noche, sabes lo que significa eso, ¿no? Pues bien, es decir, una información de este tipo. Pero además, otra circunstancia es que una cosa son las empresas que están trabajando en iluminación, otra cosa somos los profesionales, y otra cosa es que hay unas administraciones e instituciones reguladoras que son las que tendrían que actuar en este caso. Y más bien, o sea, parece que no actúan y que si actúan están más bien en otro sentido. Como un ejemplo, aquí tenemos, o sea, un ayuntamiento, no tal y cual, que apaga farolas para ahorrar. Claro, o sea, en vez de hacer cosas lógicas, hay que apagar. Y están apagando porque generan ahorro. E incluso con farolas apagadas sigue habiendo un exceso de luminaria. Ahora, donde se funde una bombilla, se juntan hasta 3 farolas consecutivas sin luz. Es decir, por no establecer, o sea, una política determinada, llega un momento en que tienen que hacerse barbaridades. Si algunos de vosotros estáis ligados a compañías de electricidad, sabéis que en este momento el problema de los impagados está creciendo mucho y que gran parte de estos impagados son la administración, ¿no? Precisamente los que tendrían que estar regulando esto. La respuesta del pueblo es esta, no? En temporada de vacas gordas las farolas enllumanaban fins als descampats, Gurinots. O sea, no he dicho cuál era el municipio, pero todos sabemos en qué comunidad autónoma está, ¿verdad? Bien, pues entonces, o sea, esa es la situación actual. ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro? Pues, la verdad, o sea, hoy en día es muy difícil hacer profecías. Pero mi opinión personal es que tanto en el alumbrado, en la energía del alumbrado, como en muchas cosas, esto no se aguanta. Esto revienta, tardará más, tardará menos, etc. Pero esto, o sea, reventará por algún lado. De momento, o sea, los que estamos aquí en medio, los que vivimos este mundo, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo, estamos experimentando una situación desagradable. Yo llevo muchos años en este mundo y no lo había notado. Hay una tensión entre nosotros mismos. Pero, repito, desagradable. O sea, una cosa son los que trabajamos en la prescripción, en la igual, y otra cosa son los que trabajan en el producto. Y nos enfrentamos. Y hemos sido compañeros hasta antes de ayer. Y hoy en día, o sea, pensamos de maneras diferentes, etc. Claro, es lógico, estamos, o sea, sumidos en esas tensiones que decíamos antes entre la eficacia y el beneficio. Y estamos ahí, y es una posición, o sea, muy dura. Es una posición muy dura en la cual, pues mira, podemos aguantarnos, podemos resignarnos, podemos rebelarnos, podemos ser cómplices. Pero es una actitud personal, y una actitud personal de riesgo y difícil. A mí hoy en día me es fácil decirlo. Estoy jubilado y no dependo de nadie. Pero yo he vivido 45 años del mundo de la iluminación
y sé lo que son esas circunstancias en las cuales te estás jugando el puesto. Y es difícil y estamos situados, o sea, todos, o sea, dentro de esa situación. Entonces, ¿yo qué diría? Hay algo que le he repetido mucho a mis alumnos, que es una anécdota, seguramente es apócrifa, de Josep Pla, que lo llevaron un día a ver los rascacielos iluminados de Manhattan. Y él se los miró allá, o sea, mi paisano yo sé, porque yo ahora vivo en l'Empordà, y lo miró y dice, oh, es molt maco això, sí, tal igual. Digo, pero todo esto, ¿quién lo paga? Entonces, pensar que es una sabia pregunta. O sea, ¿quién lo paga? Y no solo quién, ¿y cómo lo paga? ¿En qué lo paga? Entonces, yo no creo que tengamos que renunciar a nuestro alumbrado, a las maravillas que hemos sido capaces de desarrollar en ese siglo XIX que decíamos y en el siglo XX después. No, al contrario, tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutarlo. Pero, ¿quién lo paga? ¿Cómo lo paga? ¿Cómo lo pagamos? O sea, pensémoslo. Y hace muchos años, los griegos nos dieron un consejo, Meren Magán, un consejo, uno de los lemas de Delfos, que quiere decir nada en exceso. Nada en exceso. Y creo que es un buen consejo. Quizás yo lo digo porque ahora a mi edad permitirse excesos ya el cuerpo no lo aguanta. Pero a pesar de eso, yo creo que es un buen consejo y además creo que mi perro también estaría de acuerdo con él. Gracias. Gracias, Ramón, por esa concreción, porque cuando has puesto 1.800.000 años he pensado, mañana estamos aquí. Però bueno, has resumido muy bien, ha sigut una satisfacció estar amb tu aquí. Moltes gràcies per tot el que has fet en aquest any de l'enllumenat, que sé que ha sigut moltíssim, sé que ho has treballat moltíssim, sé que has vingut a les classes de la il·luminació pràctica des del principi, baixant des de Palamós, i que has fet un esforç important. T'ho vull agrair i espero poder comptar amb tu a partir de l'any que ve en aquestes classes. Moltes gràcies.